tal, hermanos? El día de hoy retomaremos el estudio de la Biblia. Esta es la cuarta parte. Hoy veremos un poco de historia de cómo se reunieron los libros del Antiguo Testamento y una parte muy esencial en este proceso. Vamos a comenzar con un grupo de personas llamados los copistas. Estos eran quienes se encargaban de copiar literalmente las Sagradas Escrituras. Desde Moisés hasta la invención de la imprenta movible pasaron casi 3000 años. En este largo tiempo, pues las copias se hacían a mano, por eso se llamaban manuscritos. Al hacer su trabajo, estos escribas tenían que seguir una serie de reglas muy estrictas, muy importantes, y no podían quebrantarlas. Sabían que iban a transcribir estos rollos que iban a emplearse en la adoración y el estudio en las sinagogas. Transcribirían la misma palabra de Dios, así es que estas reglas no las podían quebrantar y tenían que seguirlas al pie de la letra. Eran muy estrictos. Para que un rollo pudiera usarse en la sinagoga, tenía que estar escrito en un pergamino hecho de pieles de animales limpios. La relación de esos animales la podemos ver en Levítico 11, del 1 al 31, y se repite más brevemente en Deuteronomio 14, del 3 al 20. Animales limpios, puros, tenían que ser rumiantes, además de tener la pezuña hendida. Estas pieles debían ser preparadas exclusivamente para emplearse en la sinagoga. Y un judío debía hacer esta preparación, nadie más la podía hacer, tenía que ser un judío. Cada pieza de pergamino debía ser cosida a las demás con hilos hechos de animales limpios. Cada pergamino debía ser del mismo tamaño, con la misma cantidad de columnas y todas ellas iguales por todo el rollo. La extensión de las columnas debe ser uniforme y componerse de no menos de 48 ni menos de 60 renglones y con un ancho de 30 letras. Cada columna debía de comenzar con una línea completa de escritura y la última no podía tener menos de 4 palabras. De lo contrario, todo el manuscrito era inválido. Tenían que seguir estas reglas, si no, todo se perdía. Por eso era algo muy exclusivo de estos copistas, era algo muy especial que tenían que hacerlo con mucho cuidado. La tinta tenía que ser negra y tenía que prepararse siguiendo una receta determinada, no de otra manera. El manuscrito que se estaba copiando tenía que ser auténtico y el escriba no podía desviarse ni un ápice del original. Tal cual estaba, así tenía que copiarlo. Ni una palabra, letra, tilde debía de escribirse de memoria. El copista estaba obligado a consultar el original antes de escribir. Tenía que estar viendo el original y letra por letra pasarlo a la copia que estaba haciendo. No podía ponerlo de memoria, acordarse que seguía y escribir. Tenía que estar viendo letra por letra. El espacio entre consonantes se debía calcular uniformemente con el espesor de un cabello o un hilo. Tenía que estar midiendo para que los espacios fueran exactamente iguales. El espacio entre secciones debía ser equivalente a 9 consonantes. Entre cada libro se tenían que dejar 3 renglones. El quinto libro de Moisés debía terminarse con una línea completa, aunque no los demás. Todas estas reglas las seguían al pie de la letra. Además, el escriba debía estar vestido con un atuendo judío completo, lavado en su totalidad. No comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién empapada en tinta. Y en la eventualidad de que el rey le hablara mientras él estaba escribiendo este sagrado nombre de Dios, el copista podía no hacerle caso al rey. Si él estaba escribiendo y justo en el momento que él escribía la palabra, el nombre divino de Dios, podía dejar de hacerle caso al rey por ese momento, porque era algo especial, es algo especial. Hacerlo perfectamente, todo el tiempo, el vestuario, todo esto era para transcribir la misma palabra de Dios. Todo este empeño se ponía en transcribir la palabra de Dios, muy importante. Había otras copias comunes que hacían para el uso privado, no para el que se leía en las sinagogas. Al igual que este tenía ese mismo cuidado, pero podían incluir notas o adornar el texto. Pero los rollos que se leían en las sinagogas tenían estas reglas estrictas y no se desviaban para nada. La Biblia hebrea tiene menos libros, tiene solo 24 y no 39 como la que nosotros usamos. Y esto no quiere decir que tenemos más libros o que añadimos más libros como hemos visto en los otros estudios acerca de los libros deuterocanónicos. No, son los mismos. Tiene exactamente el mismo contenido que las versiones castellanas, solo que los hebreos juntaban unos libros.
Los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, nosotros lo tenemos en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y en la Biblia hebrea están unidos. Solamente está el libro de Samuel, el libro de Reyes, el libro de Crónicas. Los hebreos también juntaron Esdras y Nehemías en un solo libro. Y también los profetas menores, nosotros los tenemos separados, y ellos no. Ellos los juntaron en uno solo y lo titulan como el libro de los 12. Por eso son menos libros, 24 nada más. No se puede señalar la fecha exacta en que se reunieron todos estos libros del Antiguo Testamento, porque esto llevó un proceso de unos 1600 años. Entonces es imposible decir, en esta fecha se reunieron todos, no se puede. Como hemos visto, el conjunto de libros que conforman la Biblia no fue hecho un trabajo por un comité ni por una casa productora. Cada porción de la Biblia fue aceptada y atesorada al momento de ser escrita, y gradualmente se fueron añadiendo a la colección de libros previamente aceptados. Este conjunto de libros se conoce como el canon de la escritura. Les invito a ver los videos que ya hemos publicado para ver el proceso de cómo se aceptaron los libros, cuáles fueron los aceptados, cuáles fueron los rechazados, los deuterocanónicos y todo lo que ya hemos visto. La palabra de Dios, aceptada, divina. Sabemos que Dios es único al haber hecho esto posible. Solamente fue por mano de Dios que todos estos libros se fueran reuniendo gradualmente hasta tener la Biblia que nosotros tenemos. Los escritos sagrados del Antiguo Testamento llegaron a formar la colección final cuando se escribieron los últimos libros que la componen, más o menos en el tiempo de Esdras, en el año 425 a.C. La tradición judía enseña que Esdras se encargó de esto. Después de que los judíos regresaron del cautiverio de Babilonia, los escritos se destruyeron, se perdieron durante este proceso. Así que él se encargó de reunirlos, de buscarlos, de atesorarlos nuevamente para tenerlos juntos otra vez. Con el fin de restaurar el culto judío, Esdras formó un concilio de 120 varones judíos devotos, conocidos como la Sinagoga Mayor. La tradición relata que estos líderes espirituales fueron los que hicieron la colección final del canon del Antiguo Testamento. Aquí nos surge una pregunta. ¿Todavía conservamos el Antiguo Testamento tal cual lo usó el Señor Jesús? ¿Es el mismo? ¿Son los mismos libros? Sí, son los mismos libros sin lugar a dudas. Los 39 libros son los mismos que el Señor Jesús y los apóstoles aceptaron como Sagrada Escritura. Como lo hemos dicho antes, la Biblia no se contradice, sino se complementa. En el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. No hay errores en la Biblia ni contradicciones. En el Nuevo Testamento se citan casi todos los 39 libros utilizándolo con autoridad. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, 209 citan al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nunca se citan los libros deuterocanónicos. Ni siquiera fueron aceptados por Jerónimo, quien hizo la traducción oficial católica llamada Vulgata Latina por el año 400, que esto más adelante lo vamos a ver, diferentes versiones y diferentes traducciones y cómo fueron llegando hasta la versión que nosotros tenemos. Como anteriormente vimos, estos libros deuterocanónicos no fueron aceptados. Lo único que tienen de valor es el relato histórico entre lo sucedido entre los dos testamentos. En una ocasión, el Señor Jesús habló a los líderes judíos del martirio de todos los profetas desde el día de la creación hasta el final del Antiguo Testamento. Esto lo vemos en Lucas 11, 50 al 51. Dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada esta generación. Aquí enseñó que la profecía inició en Génesis, donde relata la historia de Abel, y sigue hasta Segunda de Crónicas, donde se registra el martirio de Zacarías. En la Biblia hebrea, Crónicas es el último libro del Antiguo Testamento. Así que Jesús puso su sello de autoridad sobre el Antiguo Testamento. Josefo, historiador judío, contemporáneo de los apóstoles del año 37 al 95 después de Cristo, enseñó que no se agregaron libros al Antiguo Testamento después de la época del rey persa Artajerjes, y la razón que dio fue esta: porque la sucesión exacta de los profetas cesó. Nadie se ha atrevido a agregarles, ni quitarles, ni alterar su contenido. Solo 22 libros
tienen el registro de todos los tiempos y se aceptan como divinos. ¿Por qué 22 libros? Bueno, este historiador dice que 22 libros en vez de 24, como tiene la Biblia hebrea, porque combinó Ruth con Jueces y Lamentaciones con Jeremías, y para evitar que hubiera dudas, registró la lista exacta de los 22 libros del canon hebreo, pero siguen siendo los mismos libros. Como sucede en algunos casos, en muchos casos, existen personas que quieren encontrar una contradicción en la Biblia, que quieren encontrarle el pero, el error, y como ya hemos visto, la Biblia está exenta de errores y de contradicciones. En esos tiempos, en el año 90 después de Cristo, en Jamnia se reunió un concilio oficial de judíos en un pueblo cerca de Jope en Israel. Este concilio tuvo un propósito y fue ratificar el canon antiguo testamentario, es decir, que los libros del Antiguo Testamento fueran correctos, que estaban bien, revisarlos si no hubiera errores, que por aquellos tiempos ya tenía unos 500 años de haber sido formulado. El canon ya estaba, ya lo habían revisado, ya se había aceptado, pero todavía 500 años después, estas personas de este concilio oficial querían encontrarle algo malo, querían ver que había contradicciones. Y en sus deliberaciones, 5 libros tuvieron un trato especial, porque según ellos tenían un error. Se dudaba de su canonicidad, que fueran perfectos. Pero cada uno pasó la prueba y el canon quedó completo como estaba. El primer libro pues fue Esther. Mucha gente ha hablado acerca del libro de Esther, donde no se menciona el nombre de Dios, donde no está escrito. Aquí no se menciona en este libro el nombre de Dios, pero decidieron que la presencia y poder y protección divina que se manifiestan en este libro, al ser salvado el pueblo judío de su extinción, de cómo Dios usó personas para que este pueblo no fuera aniquilado, fue la razón suficiente para dejar este libro. Vieron que había presencia divina, poder divino, protección divina al haber hecho este milagro en este libro de Esther. Dijeron, vemos el poder de Dios, la presencia divina, no es necesario que estuviera el nombre de Dios escrito, pero algo muy interesante, que en un antiguo manuscrito de este libro de Esther, sí se encuentran 4 veces el título divino en forma de acróstico. Escondido por ahí estaba el nombre de Dios. Leyendo verticalmente las líneas consecutivas, aparte en la primera columna de letras del margen izquierdo, otras 2 veces. En la última columna del margen derecho, las otras 2. Y en 2 ocasiones se lee de arriba a abajo y en las otras de abajo hacia arriba. O sea que en ese antiguo manuscrito del libro de Esther sí está el nombre de Dios. De forma en acróstico, escondido, ahí estaba. De todos modos se quedó el libro de Esther. El otro libro, en una parte, fue el libro de Proverbios. Específicamente en Proverbios 25, del 4 al 5 dice: Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Al leer estos versículos, parece que se contradicen, y el problema se resuelve reconociendo que en cada versículo se usa una palabra hebrea diferente para necio. Algunos necios reciben la corrección y otros no. El siguiente libro fue Eclesiastés, el tercero. El concilio consideraba este libro como escéptico y que su punto humanista no correspondía a la enseñanza de las Escrituras, concluyendo que Dios no aceptaba el pesimismo del predicador, pero que el libro sí pinta correctamente el cuadro de la humanidad que busca el significado en la vida sin tomar en cuenta a Dios. Sin embargo, Salomón concluye este libro diciendo: acuérdate de tu Creador. A pesar que ese libro decían que era muy pesimista y que no estaba bien, todo lo que él escribe está reflejando tal cual la humanidad busca el sentido a la vida, sin tomar en cuenta a Dios, pero él le dice al final: acuérdate de tu Creador. El cuarto libro que tomaron en cuenta para querer quitarlo o para encontrarle una contradicción o algo malo fue el Cantar de los Cantares. Y impugnaron la inclusión en este libro porque hacía demasiado hincapié en el aspecto sexual del matrimonio. Y en ese tiempo la cultura judía era muy conservadora en ese tema.
demasiado conservadora, al punto que judíos ortodoxos prohibieron a los menores de 30 años leer el Cantar de los Cantares. Pero los eruditos de Jamnia reconocieron que Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, y estableció la relación sexual dentro del matrimonio, y aceptaron el Cantar de los Cantares como un cuadro de amor de Dios para con Israel. El quinto libro que encontraron un desacuerdo fue el libro de Ezequiel, exactamente en el capítulo 40 al 48. Encontraron una contradicción con el libro de Moisés en Éxodo 25 al 40, al describir la morada de Dios. Según ellos hay una contradicción porque habla acerca de la morada de Dios en Ezequiel de una manera, en Éxodo de otra. Pero el problema se solucionó cuando reconocieron que el templo del que hablaba Ezequiel es profético y el que se habla en Éxodo es un tabernáculo portátil. Querían encontrar una contrariedad, pero no la encontraron. Este concilio nos demuestra el cuidado que se puso para asegurarse que solo los libros inspirados por Dios pertenecieran al canon y que lo recibieran las generaciones sucesivas. Todo esto es producto de una intensa reflexión y de querer encontrarle la contrariedad, pero Dios siempre daba la respuesta, siempre daba la razón. Así que el concilio no eliminó ningún libro de la lista aprobada, pero sí rechazó otros que propusieron para incluirlos en el canon, como ya hemos visto, los deuterocanónicos. Estos se rechazaron y no se incluyeron en este canon. Todo eso nos demuestra que los libros que tenemos en el Antiguo Testamento todos son inspirados por Dios y una vez más son palabra divina. Así que ningún libro se quitó. Hasta aquí vamos a dejar esta pequeña clase. Todavía hay mucho más por estudiar, nos queda mucho más por aprender acerca de la Biblia. El conocer cómo se formó la Biblia es muy interesante. Nos falta ver todavía un poco de historia de cómo se reunieron los libros del Nuevo Testamento, las versiones, cómo fueron pasando las versiones, cómo se fueron traduciendo hasta que llegaron a una versión castellana. Todo el proceso que pasó, muchas personas que estuvieron involucradas en este proceso, es muy interesante. Les invito a que estén viendo estos videos y creo que esto nos va a ayudar a tomarle mucho más amor a la palabra de Dios, porque en ese proceso hubo muchas muertes, en ese proceso hubo muchos mártires para llegar a que tú tengas la palabra de Dios y saber qué tan especial es la palabra de Dios. El simple hecho de que los copistas estuvieran vestidos de una forma, escribieran con esas reglas tan específicas, tanto amor para la palabra de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar un poco qué tanto amor le ponemos nosotros a su estudio, al estudio de la palabra de Dios, a la lectura diaria, a que tengas tu Biblia en buenas condiciones. Tantas versiones que existen de la Biblia y que se nos hace más fácil leer y a veces no lo hacemos y a veces perdemos tiempo en otras cosas. Hubo gente que estudió, hubo personas que no sabían hebreo y tuvieron que viajar hasta Israel, tener a alguien que les enseñara para poder traducir poco a poco el Antiguo Testamento. Les invito a que lean su Biblia, a que la atesoren, porque es un tesoro, es la palabra de Dios. Dios les bendiga.